Dice Claudia Sheinbaum que a ver qué obras hicieron otros gobiernos, como si no hubieran hecho nada. Le comento, todas las secretarías de Estado, que han sido más de 20 a lo largo de la historia, que implican mucha estructura, la Secretaría de Educación Pública, la de Salud y todo. El Instituto Politécnico Nacional, más de 350,000 escuelas, los sistemas educativos de educación media tecnológica como el CONALEP, bachilleres y muchísimos, más de 50 museos, una infraestructura carretera enorme, más de 100 centrales camioneras, más de 84 aeropuertos, más de 30 puertos marítimos, todos los sistemas educativos, todos los sistemas de salud, muchísimo ferrocarriles nacionales de México, que antes había muchos ferrocarriles, pero prefirieron permitir que también los autobuses tuvieran servicio. Ahora se han dedicado únicamente a unos trenes que son más caros, que no producen ningún beneficio, sale más caro mantenerlos. Entonces esta loca enferma de rivalidad no sabe ni qué decir. Estos del PRIAN, como dicen, han hecho gran cantidad de instituciones democráticas, como el INAI que hizo Vicente Fox para protegernos de las dictaduras, que ya quitó este obradorato. Un montón de fideicomisos, organismos no descentralizados. Todo este país maravilloso lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, que llegó a ser el PRI, México con López Portillo, la economía número 9 del mundo. Y luego con Fox, unos meses fue la economía número 8 del mundo. El crecimiento económico fue mejor en todos los sexenios anteriores que con estos del obradorato, que llegó al 1%. Pero está tan enferma mental, son endemoniados. El psicópata nada más vive rivalizando, haciendo daño, como viven todos los delincuentes, porque es una secta, una banda de delincuentes, todo Morena y el PT. Más de 70 personas ya ubicadas con datos comprobables de corrupción, de robo, de asociación con delincuentes, de huachicol, pura porquería, nepotismo, que todos los que están en el gobierno de Morena han puesto a todos sus familiares y conocidos en cargos públicos sin ninguna experiencia. Es una cosa espantosa. Aumentó la pobreza, aunque estos locos digan que no, porque cambiaron la forma de medir la pobreza. Aumentó enormemente la delincuencia, que puso a México entre el país más peligroso para vivir, sin tomar en cuenta los que están en guerra, obviamente. Como entre uno de los 3 países más corruptos del mundo lo puso Obrador. Como el peor en la atención a la salud, y en el COVID fue considerado el peor en muchas cosas. México con López Obrador inclusive fue primer lugar mundial de personal médico muerto en el COVID, aunque el loco enfermo mental de Obrador decía que éramos un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De mentira. Si él era un irresponsable que en plena pandemia decía, salgan, abrácense, o burlándose de la iglesia, blasfemando, dice, agarrando una estampita de Cristo, detente, detente, es una blasfemia de un enfermo mental. Una psicópata como Claudia Sheinbaum, que es atea, que dice, no soy religiosa, pero que es tan farsante, que se vestía con ropa de la Virgen de Guadalupe para idiotizar a la gente, para engañarlos. Unos tipejos, Claudia Sheinbaum y López Obrador, que en el 2006 iban a mostrar pruebas del fraude que inventaron, que hizo Felipe Calderón. ¿Saben cómo? Llevando 8 cajas que llenas de documentos para mostrar la evidencia del fraude. El juez hizo que abrieran las cajas, estaban vacías las 8 cajas.
¿Se imaginan 8 cajas vacías? Llevarlas diciendo que estaban llenas de documentos. A ese nivel de mentira llega la maldad del obradorato. Y ahí iba Claudia Sheinbaum entre ellos. O López Obrador, que dijo que para construir el Tren Maya no se iba a cortar ningún árbol. Es imposible, solamente lo dice un loco. Si el tren iba a pasar en medio de la selva, así de loco está. O cuando se subieron a un lugar, a un vehículo, diciendo que las imágenes que estaban viendo eran del aeropuerto. Y eran imágenes de películas falsas. Se les cayó la imagen, el montaje. Pero si López Obrador asesinó a su hermano, ¿qué puede esperarse de un asesino, un vil asesino, que le dice que fue accidente? No, está comprobado que fue un asesinato intencional cuando él estaba en la pubertad. Si además mató a otro muchachito, si además plagió su tesis, tardó 14 años en terminar la universidad, no iba a clases, era un porro, fue un pésimo accidente, no tiene ninguna excelencia académica, ninguna. Y luego escribe unos libros que dice que escribió un montón, escribió uno que otro, los mandaba a escribir y les ponía su firma, se los hacían y les ponía su firma. Tal vez le ponía 2 o 3 notas, pero él se los escribía. Y luego los vende de forma corruptísima, haciendo que los senadores los vendan a fuerzas, llevando a las instituciones públicas para que se los vendan a fuerzas a la gente. Y dice que es la mayor venta. Esa no es venta, ese es un abuso de poder. Todo lo que ha hecho está mal. Le pedía el cuerpo a las mujeres para darles un hueso político. Y era tan infiel, era una porquería. Además era homosexual, ya lo dijo Carlos Monsiváis. Era una porquería que permitía la trata de niños. Está por ahí documentado. Era terriblemente infiel, un desgraciado. Estaba casado con una mujer, estando enfermita, él ya andaba, se fue a un hotel a dirigir su campaña, donde les pedía el cuerpo a las mujeres. Hay gente que se queja de eso. Antes de ser político trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Así de corrupto era. Cuando ya fue presidente, fue nombrado el tirano mundial en el año 2022. Una encuesta mundial que se hizo la revista Index Censorship, porque es totalmente en contra de los periodistas. Así, y Claudia Sheinbaum siguió la misma línea. Es una enferma mental que se robó la presidencia, que hizo campaña 3 años antes de forma ilegal, que López Obrador se metió como el mayor delincuente electoral en la historia de la humanidad, se metía con descaro total porque es un loco, se metía usando una conferencia farsante, mentirosa, para hablar mal de los opositores y bien de los suyos, con puras mentiras, con gráficas falsas, porque fueron financiados por la delincuencia organizada. Los delincuentes pagaban las campañas de todos los de Morena, que se robaron todas las gubernaturas, todas las diputaciones y senadurías, la presidencia. López Obrador se robó la presidencia porque fue financiado por la delincuencia organizada de Sinaloa. El Mayo Zambada lo dice, el Chapo Guzmán lo dice, por eso liberó al delincuente Ovidio, por eso iba a ver a la mamá del Chapo 8 o 9 veces a un pueblito que se llama Badiraguato, y donde claramente le dice, y se le oye la voz que dice, ya leí su documento, diciéndole a la mamá del mayor delincuente, a la mamá del Chapo, y le hizo honores a la mamá del delincuente cuando murió. Así de descarado es. Eso ya no es un mentiroso, cínico, ladrón, eso es un enfermo mental. ¿Cómo es posible que se salga en escenas públicas haciéndole honores a la mamá del mayor delincuente
que ha tenido México, el Chapo Guzmán. Bueno, el mayor delincuente es López Obrador, porque ya es de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, porque llegó a robar. Claro, regala dinero para comprar votos, y al regalar dinero, de ese dinero que regala, agarra su mochada, su dinero para él, y es de los más ricos del mundo. Tan descarado es que en su rancho Palenque, donde está su casa, que también dijo que costó barato y le costó muy cara, que no era de él, que era de su padre, la compró él, la puso a nombre de su padre para que luego su padre se la regresara. Esto, y ahí en Palenque, donde se fue a esconder porque ya lo están persiguiendo por delincuente, la DEA de Estados Unidos, ahí puso un parque, un hospital, un cuartel militar, en su casa. Así de cínico es. Y a sus hijos les hizo millonarios porque es el mayor nepotista. Es una porquería, es un engendro del diablo. Curiosamente, si vemos la Biblia, en la Biblia dice claramente que el anticristo, el peor ser humano, el engendro del diablo, tiene el 666, así lo dice la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 13. Y dice que la bestia, el anticristo, está marcado por el 666. Y López Obrador tiene el 666. Primero, su nombre tiene 24 letras. Y el 24, sumamos el 2 más el 4 da 6. Primer 6. Segundo 6. Su fecha de nacimiento es el día 13 del mes 11 de noviembre de 1953. Si ponemos el 13 más el 11 así formados, 1953, nos da 24. Y 2 más 4, 6, segundo 6. Y formó un partido que se llama Morena, que tiene 6 letras. El otro 6, el 666. Además, su nombre de nacimiento que le pusieron fue Manuel Andrés López Obrador, o sea, M-A-L-O, malo, el malo, que asesinó a su hermano, que se alió a los delincuentes, los empoderó. En todo el país, los delincuentes son los que mandan, porque le dan dinero a Obrador para que los deje operar. Él se hace millonario, con ese dinero regala dinero, el dinero que le da a la gente es dinero de delincuencia, es dinero de delitos, dinero manchado de sangre. Y se hace rico, le da dinero a la gente, los engaña, votan por él, le aplauden los idiotas que no se dan cuenta cómo está todo, y él queda que es que bien. Pero a fin de cuentas él sabe que es un delincuente, que es un asesino, y sabe que se va a ir al infierno. Bueno, a lo mejor no lo sabe porque es como está loco. Los locos, los psicópatas, los asesinos que le llaman seriales, que matan a 6, 8, 20 personas, le dicen que si mataron a la gente, sí o no. Y estuvo mal, no está mal. Qué bueno que los maté. Así son los psicópatas, los enfermos mentales, asesinos seriales. López Obrador es el mayor asesino porque en su gobierno la cantidad de asesinatos fue 206,000, duplicó a los que tuvo el sexenio de Felipe Calderón, que fueron 100,000, y que tanto criticaba de que era un mar de sangre su gobierno. El mar de sangre al doble fue el de López Obrador. Estaba aliado a los delincuentes, los dejaba operar. Delincuentes que para que puedan operar piden derecho de piso, que es, les exigen a la gente que les dé dinero. Y si no, les queman sus negocios, les explotan sus empresas. Y Obrador permitiéndolo. Es un engendro del diablo. Se alía a dictadores. Los dictadores peores son el de Daniel Ortega de Nicaragua, que ya dijo claramente que ya no va a haber elecciones en su país, él se va a quedar hasta que se le pegue la gana. ¿Y qué dice Claudia Sheinbaum? Que no se mete, que diga lo que quiera, que no es injerencista.
ni Obrador ni Claudia no son injerencistas. Cuando son los mayores injerencistas, se metieron a opinar e intervenir en las elecciones de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Se metían, ahí no son injerencistas, pero, y los defendían, cuando todo el mundo criticaba las dictaduras de Nicaragua y de Venezuela, que no los aceptaban en foros mundiales, a los pocos que no aceptaban, Obrador se aliaba a ellos, que no, que tienen que ir. ¿Cómo van a ir? Esos no son asesinos, esos no son presidentes, son dictadores asesinos como López Obrador. Ah, pero cuando quieren atacar a otros, como en la embajada de Ecuador, que le dieron México le dio asilo político bajo la presidencia de Obrador. En Ecuador le dio asilo político a un hombre acusado con delitos comprobados. No se le puede dar asilo político a un hombre ya con delincuencia comprobada. Se le da a otros, pero al dárselo a él, obviamente en Ecuador dijeron, no, vamos a ir por ese sujeto que está dentro de la Embajada de México. Y claro que hicieron bien, porque Obrador, como es comunista al que le dio asilo político en la Embajada de Ecuador, por eso lo metió, pero era un delincuente comprobado. Ah, y ahora rompió relaciones que porque violaron la Embajada de Ecuador. No, los que violaron el acuerdo internacional fue México Obrador al darle asilo a una persona que no tenía que darle asilo. Y como es una enfermedad mental, se peleó con más gente que cualquier persona política en el mundo. Con Ecuador, con Perú, con Bolivia, con Argentina, con Israel, con Ucrania, con Europa, con Estados Unidos, algo con Panamá, porque enviaba embajadores que eran porquerías como él, con más que nadie, y en México se peleó con todo mundo que no era él y lo suyo, porque es un psicópata, además de psicópata, un hombre lleno de odio, de rencor, que nada más busca rivalizar y crear conflictos, porque es el hombre más ofensivo que ha tenido México. Toda su vida ha estado ofendiendo, nunca se le ha visto públicamente en una plática o conferencia donde no critique, insulte u ofenda a alguien o lo denigre. Nunca se le ve eso. Siempre que habla en público pone insultos como un vulgar patán. A Fox le decía chachalaca, o a Felipe Calderón Borolas. Fíjense, ni en un barrio de los más bajos y vulgares se hace eso. Ahí sí lo hacen, pero este loco en la presidencia hacía esto. Borolas, chachalaca, canallé, innombrable, y jajaja, se reía, y todos los idiotas se reían. Tenía un amigo de trabajo que decía, Felipe Calderón Borolas, jajaja. Fíjense la vulgaridad de un tipejo que usaba la presidencia, las conferencias matutinas, gastando dinero del erario público. En lugar de comprar medicinas, que el desabasto de medicinas fue brutal, fue el mayor asesino en cuestiones de salud, y creó epidemias por no vacunar a los niños. Su gobierno, como regresó el sarampión, la tuberculosis, el dengue, usaba ese dinero para sacar su narcisismo de estar siempre hablando, que lo vieran como loco, únicamente para campaña política de su partido Morena, Mugrena y el PT y los arrastrados del verde, acomodaticios inmorales, y para hablar bien de él, para justificar todos sus fracasos, porque lo que es cierto es que fue el presidente, junto con Claudio Sheinbaum, que más manifestaciones en contra ha tenido México. Todos los sectores se manifestaron contra el gobierno del observador en algún momento, y no los ricos o fifís, como su típico insulto que él tenía, no, campesinos, obreros, transportistas, mineros, médicos, profesores, todo mundo se ha quejado contra López Obrador y su gobierno, por supuesto, y contra Claudia Sheinbaum. Más de 10 manifestaciones feministas contra el gobierno de López Obrador.
el que decía que el pueblo lo protegía. Entonces, ¿por qué se manifestaban tanto? Si el pueblo estaba feliz, como él decía, ¿por qué tuvo más manifestaciones en contra? Porque él dijo que también era la persona más criticada desde Madero. No, yo creo que desde siempre, toda la historia, y yo creo que del mundo, lo han criticado más que nadie. ¿Por qué? Pues porque es el peor. Le decían el cacas, el pejendejo, porque su apodo era el peje lagarto, el pejendejo, el pejeobá, porque como está loco, se creía no sé qué. Además de ser psicópata, es paranoico. Cuando se informaba algo de lo que pasaba en el país, como paranoico reaccionaba, como si lo estuvieran atacando a él, que indirectamente sí, a lo que sea sí, pero pues eran datos reales. Es esquizofrénico, que decía México que la atención a la salud está en primer lugar en el mundo, cuando está abajo del lugar 100 en atención a la salud, cuando dejó a 99 hospitales sin el servicio del quirófano por falta de uso de los aparatos, cuando creó el mayor desabasto de medicinas, porque como es un enfermo mental quería siempre hacerle daño a todos y se fue contra las farmacéuticas y hizo que hubiera desabasto de medicinas. Luego creó una tal Birmex, un tal Carlos Lomelí, un ladrón igual que Obrador, y hubo un desabasto brutal, que luego creó una estúpida megafarmacia, que es que para concentrar todos los medicamentos ahí, una megafarmacia que para surtir a todo México se daban 5, 10, máximo 25 recetas por día para todo el país, gastando dinero. Lo que pasa es que gastaba dinero porque al gastar dinero en sus fantochadas, él agarraba una mochada de ese dinero. Porque haciendo él las obras, pues agarraba el dinero. Y hizo ricos multimillonarios a sus hijos. Hijos que no tenían trabajo antes de que él fuera presidente. Pero todos a los que puso, violando la ley, implantando una dictadura, todos pusieron a todos sus familiares en los cargos públicos, haciendo a un lado el mérito, la excelencia profesional, le importó poco. Y dio el remate final. Primero empobreció al país, porque el crecimiento económico de México con López Obrador, y ahora sigue con Claudio Sheinbaum, fue promedio sexenal anual del menos del 1%, al 0.9, o sea, al 1%. Y con Claudio Sheinbaum ahorita está al 0. Ni al 0.9, está al 0.6 en crecimiento económico. El peor, porque todos los presidentes anteriores estuvieron arriba del 1 para arriba, del 2.4 para arriba, todos. Fueron mejores todos en crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, ¿cómo va a eliminar la pobreza? Lo que pasa es que López Obrador, como es un enfermo de odio, un racista y clasista, hizo que la clase media la hizo pobre, les quitó todo lo que pudo para dárselo a los pobres, pero a los que les dio. Y lo que les dio, aparentemente mejoraron. Pero ¿qué pasa? Que la inflación hizo que lo que ahora reciben con la pensión les alcance menos que antes en sexenios anteriores para vivir, porque todo está más caro, porque destruyó todo lo que pudo y los precios se subieron de lo que quedó y la gente con todo y pensión no les alcanza, porque las pensiones que no las puso él en todo el país, el que las puso en todo el país fue primero Vicente Fox del PAN. Obrador la había puesto en un estado, por decirlo así, la Ciudad de México, que no es estado, pero se le considera estado. De los 32 estados, el que las puso en la Ciudad de México fue López Obrador, pero el primero que la puso en todo el país, en los otros 31 estados, fue Vicente Fox del PAN, con una pensión que le llamaba 70 y más años, 70 años y más a los que les daba pensión, que empezó, pero haciendo un cálculo administrativo para no dañar la economía del país, un cálculo administrativo donde empezó a darles a mucha gente, pero no a todos. Pensó con ciertos sectores y una cantidad determinada.
que se iba a ir ampliando, pero con un estudio económico, científico, serio y administrativo, y no endeudando brutalmente al país como López Obrador lo hizo. ¿Por qué? Porque para dar ese dinero López Obrador endeudó brutalmente al país de tal manera que la deuda que México tiene ahora, que generó López Obrador, es de 21 billones de pesos, duplicando los 10 billones de pesos que dejó, con los que terminó Peña Nieto del PRI, y que en 200 años se había juntado nada más una deuda de 10 billones de pesos, y que López Obrador en tan solo un sexenio, y ahora con Claudia Sheinbaum, la duplicó. O sea, en 8 años duplicó lo que en más de 200 años se había generado como deuda. Pero de nada sirvió, porque el dinero que da es un dinero que a la gente les ayuda por un momento, por un subsidio, pero no por una generación de empleo. Ah, porque ahora dicen que disminuyó el desempleo. Falso. Lo que pasa es que aumentó el desempleo brutalmente, porque como es comunista, es un régimen comunista que va a llevar a la desgracia total, como llegó Venezuela y Nicaragua y Cuba y todo. Como es, ahuyentan a las empresas privadas y el gobierno se quiere hacer cargo de todo. Ese dinero que disminuyó y hizo quebrar a empresas e hizo que se fueran del país muchas. Y se agarró a algunas empresas para que el gobierno las dirija, típico del comunismo. Pero al ahuyentar a tantas empresas, toda esa gente, al irse de la empresa o fracasar, se quedaron sin empleo. O no se generaron más empresas para generar más empleo. Entonces toda esa gente que no tiene empleo y que se quedó sin empleo, porque cada año deben de generarse mínimo unos 500,000 empleos más, no se generaron más empleos. Y se perdieron empleos y no se generaron más, o sea, aumentó el desempleo brutalmente. Pero ¿qué pasó? Que esa gente, como tienen que comer, tienen que vivir, se fueron a poner puestos callejeros, lo digo con todo respeto, a vender ropa en la calle, a vender comida, sobre todo comida, a vender todo lo que se les pegue la gana, hasta un puesto de calcetines. Un día le vi a un señor con un puestecito de calcetines, un hombre joven. Así, eso le llaman empleo. Como ese señor, porque la pregunta que les hacían para saber si había desempleo era: ¿usted en este mes, en el último mes, trabajó algún día? Sí. El señor puede haber trabajado 2 días en el mes vendiendo calcetines. Ah, tiene empleo. Entonces, a todos los vendedores ambulantes, que no se les saca ni para comer, ni para nada, porque nada más les alcanza mucho para comer, no les alcanza ya para nada. Ah, les ponen que tienen empleo. Así de tramposos son. Aumentó el desempleo, pero dicen con sus medidas que disminuyó el desempleo, que disminuyó la pobreza cuando aumentó brutalmente. Pero esa gente, saben que la gente va a ser dependiente de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay trabajo, que están súper fregados y que ahora únicamente dependen de la mugrosa pensión que les dé el gobierno. Y que ya no pueden dejar de votar por el gobierno porque hasta esa pensión se las van a quitar. Y los amenazan. Los del Morena andan en las calles vestidos de su color caca, morena, guinda cafezón, diciéndoles que si no votan por Morena les quitan la pensión. Esas son las dictaduras. Y ya es una tiranía, porque ya Claudia Sheinbaum está haciendo todos los mecanismos de una dictadura espantosa. Quieren que vinculen su teléfono a la gente para que sepan quién habla mal de ellos. Van a revisar todo lo que dice la gente y a decir qué es verdad y qué es mentira. ¿Y quién lo va a revisar? El gobierno. Si critican al gobierno y él revisa la información, pues va a decir que es mentira. Y los van a detener, como le hizo Daniel Ortega en Nicaragua, que cuando vinieron las elecciones antes, a todos los opositores los arrestaba o los expulsaba del país.
Claro, pues ganaba así, pues no ganaba, se robaba todo. Ahora se lo está haciendo ya, desde que el observador ya se largó, habiendo destruido todas las instituciones que pudo, todas las organizaciones sociales, autónomas, todos los fideicomisos para robarse el dinero y regalar dinero, pero es un dinero improductivo. ¿Por qué es improductivo? Porque no genera más dinero ese dinero. Ese dinero se lo roba de todos lados y ¿saben qué? Ya se lo acabó. Morena ya se lo acabó. Después de que se lo acabó porque le robó a la Secretaría de Estado todo lo que pudo, a los fideicomisos que desapareció, a las organizaciones no gubernamentales y a todo, regaló dinero. Pero ¿saben qué? Que ya no hay dinero. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A endeudar al país, por eso tiene esa deuda tan grande. Pero ¿saben qué? La deuda ya es muy grande, ya no puede pedir más. Es tan grande que de cada 10 pesos que tiene México, debe 6 o 7 de deuda. Le quedan 3 o 4 pesos para todo, por la deuda brutal. Pero no les importa, ¿por qué? Porque mientras les dé dinero, ellos reciben votos. Y ya dirán, bueno, pues ya que nos larguemos, dejemos al país en desgracia, pues ya nos fuimos, ya nos hicimos millonarios, ya tuvimos el poder, ya nos aplaudieron los idiotas, y ya. Y le van a dejar al que siga, si sigue, y si sigue. Porque va a tener que cambiar el gobierno. Ya no va a poder ser la porquería del obradorato. Va a tener que ser otros, pero van a dejar en la ruina al país, y los otros van a tener que luchar con una ruina espantosa que les dejó el obradorato, y en ese momento van a decir los del obradorato, asesinos, malvados, ya ven cómo está México ahora. No, está así porque así lo dejó el obradorato. Total que el anticristo, asesino, psicópata, o sea, loco, narcisista, que gastaba el dinero en hacer hizo más de 20 mítines para que le fueran a aplaudir al idiota, con puros acarreos a los que les pagaban hasta 1,000 pesos para que fueran, gastándose el dinero del país para que le aplaudieran al idiota, porque decía puras mentiras. Y luego la Claudia Sheinbaum, puros acarreados, no solamente acarreados dándoles dinero, amenazándolos que si no iban al mitin, al Zócalo, donde fuera, les quitaban su trabajo, les quitaban su puesto del tianguis, o tenían algún perjuicio en su trabajo. Así, descarados. Todo lo que criticaban de los otros gobiernos que no hacían, ellos sí lo hacen. Pero pues, para eso tienen una conferencia matutina, marranera, mañanera, para decir puras mentiras. Porque los periodistas que van ahí, todos, excepto de repente algunos no, todos son pagados por la misma presidenta Sheinbaum o el mismo presidente Obrador, les daban de hasta 100,000 pesos por pregunta, para que le hicieran la pregunta a modo a Claudia Sheinbaum Obrador, para que ellos pudieran decir la mentira brutal que venía de una pregunta, según esto. Como el periodista Lord Molecula, un tipejo que hasta caricatura diabólica aparece, con su bigotito de loco, o bola de rateros. Esos no son periodistas. Pero los periodistas verdaderos los ha encarcelado, los han hecho que los corran de sus trabajos. Más de 30 periodistas ya han sido corridos de sus empleos, porque hasta eso dicen, quiero que lo corran, por decir la verdad. Nunca la prensa había sido tan agredida en México como lo ha hecho el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Quitaron la libertad de expresión, aunque como tienen una conferencia matutina para decir todas las mentiras que quieran, dicen que hay libertad de prensa. No, no hay libertad de prensa, hay libertad de ellos para decir todas las mentiras que quieran. Y son tan cobardes que cuando Obrador hablaba mal de alguien, no tenía el valor moral de que la persona estuviera ahí para que le pudiera decir y esa persona se pudiera defender de la mentira y de la maldad de Obrador. E inclusive sucedió que López Obrador habló mal de una candidata a la presidencia que era Xochitl Gálvez. Habló Obrador en su conferencia
habló pésimamente de Xóchitl Gálvez y dijo que quitaría Xóchitl Gálvez las pensiones a la gente si ganaba, que era Xóchitl Gálvez del PAN. Entonces Xóchitl Gálvez dijo, ¿cómo? Eso es falso. Si yo voté por las pensiones y no las voy a quitar, las voy a aumentar. No, eso dijo. Entonces le dijo Xóchitl Gálvez a Obrador que le permitiera aclarar eso que dijo. Y dijo Obrador, no. Aclárola ya, dile tú al periódico tal y todo eso. No, es que usted lo dijo en la mañanera y todo el mundo lo oyó, los que lo vieron, que por cierto son pocos, pero finalmente se reproducen en los noticieros las mentiras de la mañanera que decían Obrador y Claudia. Entonces dijo, déjeme decirlo. Dijo, no te dejo. Y le dijo, y le insistió Xóchitl Gálvez y le dijo a Obrador, si tú me traes una orden judicial que me diga que te deje decir lo que quieres en la conferencia mañanera, matutina, te dejo. ¿Qué hizo Xóchitl Gálvez? Llevó ese oficio, esa orden judicial para que lo hiciera. ¿Y qué dijo Obrador? No, no te dejo. Así de delincuente es. Es una delincuencia de violar todas las leyes, porque ha violado todas las leyes. En las conferencias matutinas está prohibido que el presidente en periodos de campaña y normalmente hable mal contra las personas de oposición, de los partidos de oposición. Y está prohibido que hable mal de su partido, y que hable mal de él, que hable bien, está prohibido que hable bien de su partido con fines electorales, y que hable bien de él mintiendo con sus obras, que nada más lo hacía para presumir obras pésimas, para desmentir, según él, las mentiras que decían de sus pésimos gobiernos, pero que eran la verdad lo que decían. Y fue una farsa que les ha servido porque se han implantado su dictadura, que remató, y ya terminó, remató con implantar un poder judicial donde no hay poder judicial, donde son puros arrastrados, indignos, apestosos morenistas, obradoristas, para torcer la ley descaradamente, para aplicar y perseguir políticamente a todas las personas que no son su gobierno, y para proteger a los de su gabinete y a sus gobernadores de todos los delitos que cometen. Finalmente Estados Unidos pues están perjudicando llevándole tanta droga que dice, ya son organizaciones terroristas, porque México con el obradorato se convirtió en organizaciones terroristas internacionales que están perjudicando, llevándole la droga a todo el mundo. México con el cartel de Sinaloa le lleva droga a todo el mundo. Cartel que Obrador protege y que financió también él, y que lo financiaron a él, que lleva droga a todo el mundo, a Asia, a Europa, a África, a América. Son una organización terrorista espantosa, y todas las de México, con el obradorato. Nadie niega que anteriormente hubiera narcotráfico, ni que hubiera delitos. La única diferencia está en que los que había, Obrador los empoderó al 1000%, muchísimas veces más. Pero ¿en qué se basa ahora Claudio? Es que los carteles los crearon gobiernos anteriores. Para empezar, no los crearon los gobiernos anteriores, ahí aparecieron, pero eran minúsculos, pequeñitos, en comparación de lo que ahora es un monstruo mundial, la delincuencia del obradorato y de las bandas del crimen organizado. Bueno, Obrador, su historia ya vimos cómo fue, de asesino, de corrupto, de pésimo estudiante, que no llegó ni al 8 de promedio. El único presidente que no ha tenido excelencia académica. Al contrario, era un burro, era un porro conflictivo, comunistoide, como la Claudia Sheinbaum, que era dice que era drogadicta, andaba ahí de revoltosa, que es que científica, bueno, pues estudió, pero pues el que está estudiado no de nada sirve si su mentalidad, que es científica, ambientalista, y permitió la destrucción de la selva por donde pasa el Tren Maya. ¿Cuál ambientalista? Es una maldita loca.
Si Obrador, desde que nació, fue conflictivo, es el hombre más conflictivo de la humanidad. Porque al menos Hitler era nada más para implantar su nazismo, pero Obrador es conflictivo de por vida. Es el engendro del diablo. Genera odio y división. México nunca había estado tan dividido con tanto odio en las familias, con los que apoyan al obradorato asesino, corrupto, contra los que no están a favor del obradorato asesino corrupto. Conflictos tremendos. Las familias se han peleado, cosa que no pasaba antes. Había lucha política, sobre todo en los procesos electorales. Hablaban mal de un partido y de otro, pero era una lucha política en los procesos electorales. Acabada la elección, ya habiendo ganado el presidente que ganaba, no hablaba mal de los otros gobiernos, rara vez. Fox no habla, el PAN nunca habló mal del PRI, ni el PRI del PAN, algunas veces sí, pero Obrador desde que llegó como loco, como un engendro diabólico, todos los días hablando mal de los partidos, el PRI, del PAN, y de los que no estaban con él, como loco, como un poseído del diablo. Una cosa espantosa. Lo peor que le pasó a la humanidad es que naciera López Obrador, el engendro del diablo, el 666, el malo, que creara un partido que se llama Morena. Y curiosamente, hablando de simbología, ya yéndonos a otro terreno, el que no quiera creerlo, pues que no lo crea, en otro terreno, además de que la Biblia dice que Obrador, por sus siglas, es el anticristo, además, ¿qué representa Morena, el obradorato? La izquierda. La izquierda es lo que dice en la Biblia, que cuando mueran, a los buenos los va a poner a la derecha y a los malos a la izquierda. Así lo dice la Biblia. Jesucristo, cuando murió y ascendió al cielo, está a la derecha del Padre, en la derecha. A los buenos los pone a la derecha, a los malos a la izquierda. Obradorato es de la izquierda. Y su color es el guinda, que es el de la sangre venosa, de la sangre podrida. A la izquierda, sangre venosa, guinda. A la izquierda, de un hombre asesino. Todo eso es la maldad misma. A la derecha, el azul del cielo, a la derecha del Padre, que es Dios, a la derecha a los buenos y a la izquierda a los malos. Los partidos de derecha, en estos términos, al menos el PAN, y también el PRI, que es de centro derecho, tanto derecha como de izquierda, son los buenos, están en el azul del cielo. Y el color sangre venosa, guinda, caca, a la izquierda y abajo es el obradorato de un asesino, el anticristo. Obrador, un conflictivo que siempre que perdió argumentó fraude. 4 veces perdió, 2 para ser gobernador del estado de Tabasco y 2 para ser presidente. Las 4 veces argumentó fraude, creó conflictos, porque no sabe perder, loco. Es más, lo más grave, se autonombró presidente de México, el reverendísimo loco, rebelde, endemoniado. Cuando perdió en Tabasco para la gubernatura, mandó quemar pozos petroleros. No le importa el país, ni el pueblo, ni la producción petrolera, le importa imponer su maldad. Y cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, él nuevamente se robó la jefatura porque él no tenía los 5 años de residencia ni de ciudadanía para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que se la robó, porque él se ha robado todo, no ha ganado nada legalmente. Cuando se la robó y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, su mismo gobierno, sus mismos trabajadores de equipo de gobierno, demostraron que López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de los 32 estados tomando a la Ciudad de México como estado, fue el de mayor delincuencia en la Ciudad de México con Obrador, el DF, la Ciudad de México. Mayor delincuencia, mayor corrupción, mayor opacidad,
mayor desempleo, más bajo crecimiento económico, mayor destrucción de empresas, aumento del ambulantaje, o sea, puestos ambulantes. Cuando un país empieza a empobrecer o es pobre, abundan los puestos callejeros y hay pocas empresas. Eso pasó en México con el obradorato. Aumentaron los puestos callejeros por todos lados. Veamos países pobres como Tailandia, la India, llenos de puestos callejeros. Veamos países desarrollados como Japón, Inglaterra, Estados Unidos. Casi no hay puestos callejeros, uno que otro. Son grandes empresas que garantizan el bienestar para la gente. Porque lo que produjo López Obrador para México es malestar, conflicto, manifestaciones, pobreza, delincuencia por todos lados, asesinatos, maldad, odio. Pero por la pensioncita que les da, que ya no hay dinero, se las va a quitar y van a ir reduciendo las pensiones. A llegar como ahorita era Venezuela ya, su pensión que le daba a la gente era el CLAP, una bolsa de comida. No había la gente no podía comprar ni un solo litro de leche. Y ahora la gente en Venezuela busca comida en los botes de basura. Para allá va México. Porque Obrador y Claudia Sheinbaum pertenecen al Foro de Sao Paulo para financiar y apoyar a todos los partidos comunistas de América Latina y que se conviertan al comunismo, y que lo logró y llevó a la desgracia a muchos países que se hicieron comunistas y ahora están en la desgracia. Pero ya en este 2026 ya salieron casi todos de ese comunismo que los llevó a la desgracia. Argentina y Venezuela, antes de que llegaran a ser comunistas, financiados por el Foro de Sao Paulo, eran países de los más exitosos. Argentina iba a ser de los países más ricos del mundo, igual que Venezuela. Vivían con abundancia y hasta los pobres estaban bien. ¿Qué pasó? Llegó el comunismo, financiados por el Foro de Sao Paulo, de otro endemoniado, el peor endemoniado, el culpable de todo, Lula da Silva, ese cara de duende diabólico, que creó el Foro de Sao Paulo junto con Fidel Castro y que destruyó a todos los países, y los hizo comunistas, los llevó a la pobreza, a la delincuencia, a la corrupción brutal, a puras dictaduras como es México. Una dictadura, una narcodictadura asesina, delincuente, corrupta, que puso a México, dañó la educación al máximo, hizo que la prueba PISA, que mide el nivel educativo a nivel mundial, México cayera en matemáticas, en comprensión lectora, en ciencias, en atención a la salud. Hizo que México pasara algo que mide la salud mundial. La esperanza de vida en México era de 76 años. Cuando llegó el obradorato y terminó el obradorato, México cayó a 70 años de esperanza de vida, de 76 a 70. Y dicen que estuvimos bien. Ya fue el peor en el COVID, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todo lo hizo mal, pero con un discurso mentiroso y tapándole a la gente la cara, dándoles una pensión. Gente que no entiende nada, porque sabe a quién se dirige. Ha hecho que le aplaudan al maldito loco, como le aplaudieron a Hitler, como le aplaudieron a Hugo Chávez, como le aplaudían a Daniel Ortega. Y después de 20 años, en Venezuela se dieron cuenta que al que le aplaudieron era un demonio que desgració al país. Así se van a dar cuenta de López Obrador. Nos damos cuenta muchos, que no nos paga nadie, como dice la maldita loca Claudia Sheinbaum y Obrador. Así no se van a dar cuenta cuando estén en la pobreza, porque ni pensiones, las pensiones van a ser mínimas o se las van a quitar, pero ya sin trabajo, y les van a quitar su libertad de creer la creencia religiosa que quieran, porque los comunistas no creen en Dios, no creen en la religión, no creen en Cristo. Les van a quitar su libertad de estudiar lo que quieran, de trabajar en lo que quieran, de ir a pasear donde quieran. Les van a quitar sus empresas, porque el comunismo les quita las empresas y hasta les quita su casa. Si tienen 2 casas, alguien les quita una. Y la que tienen, aunque sea una, finalmente no es de la gente, porque es de ellos mientras vivan. Cuando se mueren no la pueden heredar, no la pueden vender sin permiso del gobierno. Y el que se queda con todo es el gobierno, aparentemente para dársela al pueblo, pero no, es para que se la queden los dictadores del comunismo, los que están hasta arriba.
Y ellos se van a llenar de casas como el comunista Kim Jong-un, que tiene más de 20 casas y que tiene al pueblo sobreviviendo, y al que no le haga caso lo manda a matar. Así es el obradorato. Va a llegar un momento en que van a mandar matar al que esté en contra de ellos, porque ya los arrestan, ya los corren sus empresas, ya le dicen a la gente que esos periódicos están contra ellos, y los idiotizados obradoristas van y hasta los agreden, les queman sus negocios. Gracias, eso es el obradorato. La desgracia de México. Decían que con López Obrador era un peligro para México. No, es el infierno para México, el obradorato del asesino López Obrador.